Joe Cornejo, muy buenos días. Che, loco, gracias por estar en contacto con él, lo que parece acá en el comienzo del programa por la Plus, la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo Bien, arrancan el día? bien, muy bien. Digo, el nene, ¿cómo está ahí? ¿Se está portando bien? Sí, 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 sí. Che, Está, cuánto tiene? Yo decía casi 2 años, ¿no? 2 años y pico, dos, ¿no? ¿Cuánto dos estamos? años y medio, sí. Mira, yo había arrancado el programa con digamos así, había dicho al que no le guste que ponga Radio Mitre y arranqué un programa con triplete kirchnerista, con Fontova, esa versión de Fontova de Vengo bancando este proyecto, el spot de Máximo de campaña y después la voz de Máximo en campaña en Santa Cruz. Todo esto por lo que había dicho Clos y cómo lo defenestraron. Y lo que había dicho Clos a mí me pareció muy coherente. Dijo, el futuro del kirchnerismo depende más de Máximo Kirchner que de Cristina Kirchner. Esto es una cuestión elemental, biológica, ¿no? No sé qué opinas vos. Sí, no, lo que me punto es que yo no soy CZ, no soy el vocero de Máximo, pero lo que me parece es que ahí lo primero que hay que intentar es una caracterización de qué es el kirchnerismo. Entonces, yo creo que el kirchnerismo está acá como fuerza de gobierno, hace una coalición muy amplia que ha incluido desde los PJ provinciales hasta los organismos de derechos humanos. Bueno, vamos a un nuevo kirchnerismo. Digamos, el kirchnerismo, en su salida a nivel nacional, va a pasar a representar, me parece, a los sectores más ideológicos, más ortodoxos, digamos, más puros del kirchnerismo, lo que era el kirchnerismo hasta hoy. Entonces, en esa transición es posible que ese colectivo más reducido, pero también más compacto, que también ha reducido casi el 30% de la población en términos electorales, eso posiblemente tenga o por lo menos la actual presidenta intenta subrayarlo, que va a tener un peso determinante de la figura de Máximo Kirchner. Y en ese marco hay que empezar la campaña de diseño. Digo, pero a ver, en ese futuro de ese kirchnerismo va a tener a Máximo, va a llegar a la Cámara de Diputados de la Nación por Santa Cruz, Guado de ¿Correcto? Pedro, que para mi gusto es el que más futuro tiene, más allá de Máximo, y va a Sí, llegar Kicillof por la ciudad autónoma de Buenos Aires. sí, y además tenés un montón que ya que entran en lugares subalternos o que tienen mandato 2 años más. Dios, Gabriela Sagasti en Mendoza o Marcos Clery en Santa Fe, y después tenés otros diputados debajo de la lista de Guado de Pedro en la Nacional, Rodrigo Rodríguez, por ejemplo, o en Capital Federal, el tercero es Andrés Larroque. Sí, te pregunto esto ya que me lo nombrás al Cuervo, ¿cómo ves la posibilidad de que se mejore la performance en Capital? Vos sos capitalino, ¿cómo ves mejor que el kirchnerismo mejore la performance y el Cuervo llegue a entrar? Estrictamente se lo dice. Mira, el Corvo entra porque, digamos, ahí la distribución de cargos tiene como el sistema DONT. El sistema DONT es un sistema que privilegia, no muchísimo, pero privilegia a los principales fuerzas partidarias. Entonces, el sistema DONT termina permitiendo que si vos no sacás los 30 puntos estrictamente necesarios que necesitas para meter 3 diputados, igual el tercero de turista, si vos sacaste más de 20, tiene muchas chances de entrar. Con el número de las paso, la Roca está entrando. Bien, y ya que estamos ahí en Capital, te pregunto esto, no sos sociólogo, sos licenciado en comunicación, pero sos militante político, tenés que leer la realidad, ves la realidad, ¿qué pasa en Capital? Si uno se pone a ver denuncias contra Macri, la ciudad es un desastre. Bueno, Macri gana por escándalo en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos gana por más del 50, el 60% de la ciudad autónoma. ¿Qué pasa con tu vecino porteño, clase mediero, que vota ese Macri que tiene más de 1000 prostíbulos, más de 1000 talleres clandestinos, que las denuncias de corrupción, si empezás a raspar, no son operaciones kirchneristas, que el kirchnerismo, que algunos medios kirchneristas la fogoneen con más intensidad que los medios del establishment es otra cosa, pero las denuncias de corrupción existen, y la ciudad no está tan bien como para decir, uy, qué grande Buenos Aires, ¿no? No, a ver, primero
hay que tratar de no cargar tintas sobre el electorado. La principal responsabilidad de la baja performance del kirchnerismo y del justicialismo históricamente de la capital federal tiene que ver con la característica de la construcción del kirchnerismo o del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Yo quería arrancar con una autocrítica. Siempre, digamos, la victoria de tu fuerza o la derrota, si no se explica por responsabilidades propias, entonces no está en tus manos la victoria tampoco. O sea, en cualquier caso hay que pensar primero la responsabilidad propia. Eso es el primer punto. El segundo punto, que se va a poner bastante largo. El segundo punto, lo relevante ahí es también que casi todos los oficialismos, incluyendo el oficialismo santafesino, que posiblemente sea el más impresentable de todos los oficialismos del país, han ganado. No hay excepciones, pero en términos generales, casi todos los oficialismos han ganado. En ese sentido, lo de macrismo no se diferencia mucho a la realidad que se pueda dar en San Juan, en Santa Fe o en Capital. Y después el tercer punto es que, si bien los recursos de la ciudad dan para construir, el ingreso per cápita de la ciudad tiene condiciones para construir lo mismo que Bélgica, son los mismos ingresos per cápita. Ahora, si bien es cierto que la situación de capital dista mucho de ser Bélgica, y la zona sur está por debajo de India, de la ciudad de Buenos Aires, pero lo que sí es cierto que en contraste con algunos distritos de Gran Buenos Aires, la situación es un poco mejor. Entonces eso le permite no ser evaluado según su potencial, sino según la realidad más inmediata. Pero no en la zona sur, donde en la zona sur, en la zona de Lugano, Soldati, Barracas, Bajo Flores, esa realidad es aún peor que en la CDA. Por eso también es donde mejor performance saca el peronismo en la ciudad. Pero en el resto, los números son mejores. Digamos, las condiciones de vida, digamos, la ciudad está un poco mejor que sus inmediatos vecinos. Bien, al final no me hablaste de Máximo Kirchner, me hiciste una caracterización del kirchnerismo que viene, de lo que puede venir, pero no me hablaste de Máximo Kirchner. ¿Cómo lo ves a Máximo? No, de verdad, mira, lo que ha demostrado la Cámpora, en particular su conducción, que es Máximo Kirchner, es un gradualismo muy prudente en la exposición política. Y a diferencia de lo que se quiere construir en torno a él, siendo una persona que es hijo de dos presidentes y que viene construyendo una organización que por lo pronto se remonta a 2006, la verdad es que es una persona que ha avanzado muy prudentemente en su comunicación política. Esta es su primer campaña. Y el año pasado en Argentina fue su primer discurso, con lo cual me parece que si el imaginario es esperar un tipo que va a tener una enorme exposición pública en la Cámara Baja, a partir del año que viene, me parece que no es el perfil no es el perfil en general de los patagónicos. Ahora, sí es cierto que la acumulación gradual va en ascenso, y eso es al momento que empieza a tomar una dinámica propia, y la conducción personal, digamos, la mayor posición de que en verdad es el jefe de campo, que es Máximo Kirchner, eso en algún momento va a seguir acelerándose, pero por lo pronto me parece que va a tener como un juego muy prudente, y sí, lo concuerdo con vos, que posiblemente tenga mucho mayor protagonismo en la Cámara. Guado de Pedro, que posiblemente sea el jefe del bloque del SPD, por lo menos mientras se mantenga la alianza con Daniel Scioli. Así que, digamos, no va a estar en él, por lo menos, el protagonismo público. Yo creo que va a ser una línea de perfil bajo. Bien, Che, ¿y cómo estás viendo, ahí a 20 y pico de días, las elecciones? Yo creo que fui un poco más escéptico, un poco más pesimista que el conjunto de mis amigos y mis compañeros y la gente con la que disfruto, pero depende del capítulo de miembro y los bloques del masismo con lo de Mónica López. Digamos, más allá de que en sí no sean datos demasiado importantes, yo creo que la verdad la corrupción es una cosa que no es la principal de las variables en la decisión política. Hay otras cosas más importantes como el proyecto económico, la contención social, el desarrollo tecnológico, pero bueno, si cosas que para mí son secundarias le generan tanto disturbio, tanto desfrente al macrismo en el caso miembro o en el caso de Mónica López para el marxismo, lo que da cuenta es que no son tipos fiables para que la gente los vote como presidente. La verdad que yo creo que es difícil, no nos va a sobrar, el centro político no nos va a sobrar mucho, pero es prácticamente un hecho que estamos ganando. Hoy es un hecho que estamos ganando. Bien, es una situación que nos sorprendamos mucho, que nos encontremos con algunas situaciones, claro, pero ya viendo lo que pasó en PASO, viendo lo que pasó en el periodo, en el terreno intermedio, es muy difícil que nosotros no ganemos ahora en primera vuelta.
Bien, che, y te pregunto esto, digo, seguramente conociendo cómo es el perfil de la Pacurondo y cómo son, digo, aparte de vos, el resto que la compone, digo, ya también deben de estar discutiendo el futuro de la Pacurondo, digo, para los próximos años, digo, bueno, con Scioli presidente o con el peor caso, con Macri presidente, ¿no? Sí, yo creo que es muy difícil, Carlos, es muy difícil que se no avance, la verdad. Sí que puede pasar, por supuesto, ¿viste? Hacer futurismo en América Latina, pero me parece que están todas las condiciones dadas para que Scioli gane ahora en primera vuelta. Partamos de ese análisis. Bueno, y partiendo de eso, ¿cómo ves cómo están discutiendo el futuro de la Pacurondo, que fue todo un signo de los tiempos kirchneristas, ¿no? Digo, la agencia Pacurondo, digo. Mira, la verdad es que, digamos, no tenemos muchas ideas nuevas que agregar a lo que no tengo muchas ideas que agregar a lo que más o menos hace el análisis. Yo creo que de acá lo que va a ser marzo, por lo menos hacia el final del verano, va a ser todo un proceso transicional donde, digamos, por ejemplo, las áreas del Estado que nosotros venimos hablando, los sectores del socialismo acordaron con muchos funcionarios una continuidad acotada. También entender con qué estado están llegando. Dice que es difícil también para el que gana en 2 meses, en un mes y medio, armar un equipo de gobierno para subir un país de 40 millones de argentinos. Entonces, me parece, lo que yo escuché y que me parece más inteligente y se corresponde con la personalidad de Scioli, que en los siguientes 4, 5, 6 meses haya una transición y que muchos funcionarios continúen el tiempo y otros vayan saliendo de manera relativamente acordada. Con lo cual, me parece que para empezar a hacer el análisis de cambio profundo habrá que pensarlos a partir de marzo. Yo creo que hasta marzo va a haber más signo de continuidad que de cambio. Lo que va a hacer en 2019 depende de muchas variables. De la convivencia, por supuesto, del FPV, entre Scioli y Cristina. Yo creo que Scioli se mira mucho en el espejo de Dilma y la piensa Cristina como nula. Me parece que Scioli mira todo el tiempo el esquema brasilero, el tema de la subdivisión de ministerios, que bueno, ahora Dilma está volviendo para atrás, pero esa idea de partir los ministerios en ministerios más chicos, en tratar de contener la mayor cantidad de actores posibles con ministerios más pequeños. Eso lo veo con el ministerio que en su momento anunció de Economía Popular, alrededor en torno a Levita, que cuando habló de logística. Así que me parece que de acá a marzo no hay mucho cambio. Después hay que ver eso, cuál va a ser la convivencia política y después también la coyuntura económica internacional. Brasil es cierto que está empezando un momento recesivo, pero siendo la 7ª economía del planeta, a medida que están cayendo los otros países, ¿no? Y eso, si se empieza a mover la economía brasileña, para lo que es el tamaño de esta economía, puede ser un subidón muy rápido. Hay que ver, si se sigue profundizando lo que parece que es una crisis de bolsa, que va a empezar en aumento a afectar la economía real entre China y Estados Unidos, bueno, la verdad que va a ser muy difícil para la gestión de Scioli. Eso lo va a hacer cerrar filas con el kirchnerismo. O sea, hay que esperar a ver qué pasa a partir de marzo, el ciclo económico y el ciclo político. Bien, y por último, digo, antes de echarte, para que vayas a jugar con tu nene, que ahí se escuchaba en algún momento algunos golpecitos que estaba dando contra el piso, con algún juguete, digo, hablemos un poco de los medios, ¿no? Digo, cómo, desde la Pacurondo, digo, cómo estás viendo el comportamiento mediático, digo, en la Argentina, con esa división tan clara que hay de, por un lado, la corporación y por otro lado, bueno, los distintos matices de medios oficialistas, ¿no? Sí, mira, me parece que en tanto los medios católicos, en el caso de Clarín, en el caso de La Nación, ellos tampoco tienen, claro, tienen muy claro que quieren que se haya Cristina. Eso es así, es verdad, digamos, pero vos fíjate que en algún momento ellos mismos se hicieron carne de la denuncia contra Miembro. Entonces, hay un punto donde yo no hay claridad política, hay momentos donde ellos lo bombardean a Scioli, hay momentos donde medios que lo intentan acompañar. Yo creo que no hay claridad sobre ello. En el caso de sectores del kirchnerismo, me parece que en el caso de Cristóbal López, C5N y Roberto Navarro, es una línea muy, muy pro-socialista, un socialismo ultra ortodoxo, pero si ves después que termina siendo candidato en línea de niños organizados en Tigre, con lo cual uno diría que después iba a continuar la línea más kirchnerista cámpora.
Entonces hay que, digamos, recién tenemos los primeros vectores, pero va a haber atomización y va a haber particiones incluso al interior de cada al interior de cada uno de los dos grandes frentes comunicacionales que tenemos en Argentina. Eso hay que esperar a ver cómo se va perfilando ese mapa. Seguí jugando con tu nene, digo ahí, tómense una chocolatada, tomate una chocolatada con el nene y jugá. No, que ahora lo voy a llevar a San Cayetano, que arranca la marcha de la Virgen de Luján. ¿Vas a la marcha? Y vamos, no puedo caminar con Simón, yo tampoco puedo caminar con Simón, pero nos vamos con Simón a mirar a la marcha, la gente, a ver qué perfil, la verdad que tengo ganas de hacer como un cierto turismo social sobre qué es lo que me voy a encontrar. Bien, Che, muchísimas gracias por la nota, un gran abrazo y disfrutá del sábado, el domingo con tu hijo. Gracias, Joe. Gracias a vos, Carlos, por llamar y mucho saludo a tu producción y a los oyentes.